vida. Yo tengo un barco que Como predicador, Carlos Horacio Farinas. Poemas cristianos interpretado por nuestra poeta argentina, hermana Mirta Susana Romero. Jesús, enamorado de Jesús, enamorado. Cortina musical, alabanzas de Susana y Elvio. Enamorado de él, enamorado. Este programa es sin fines de lucro y tiene como único propósito presentarles un plan de salvación por medio de Jesucristo. Enamorado de él, en mi corazón está escrito Jesucristo de Nazaret. Yo tengo un barco que navega por el mar. Así comienza el programa Jesús es Amor. Tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Los pescadores. Sabemos que en Jesucristo hay poder y tenemos salvación y hay poder únicamente en Jesucristo. Por eso es necesario que usted escape de los sufrimientos que se avecinan. Hay un cielo que ganar y un infierno que escapar. De la única forma que podemos ganar ese cielo y escapar del infierno es por medio del poderoso Jesucristo. Reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y en ese barco Jesús es capitán. Las tempestades que puedan azotar serán todas. Solo Jesucristo te sana y te salva. Jesucristo viene pronto, porque se aproxima el Apocalipsis. Estamos viviendo en tiempos apocalípticos, en tiempos difíciles, donde si nosotros estudiamos la Biblia en el libro de Apocalipsis, vamos a entender que los tiempos se acortan y Jesucristo viene pronto a buscar a su iglesia. La iglesia son aquellos hermanos, aquellas personas que han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Por ese capitán. Jesucristo es el que transforma tu dolor, tu sufrimiento, tus lamentos en gozo, en alegría. Jesús es el que transforma el dolor del alma, el sufrimiento, en vida, en amor. Jesús es el que transforma mi sufrimiento en fortaleza. Él me da fuerza para seguir adelante. Él te da fuerza a vos, a todos aquellos que en este momento están sufriendo, pasando mal momento, con solo confiar en Jesucristo, poner las esperanzas, poner la fe en Jesucristo y Él te saca adelante. Enamorado de Jesús, enamorado de él. Jesús ha transformado mis angustias en gozo y alegría. Jesús transforma tus angustias, tu tristeza en gozo y alegría. Jesús transforma tu desesperación en bonanza, en tranquilidad, en paz. Transforma la desesperación de las personas en bonanza. Buscá a Jesucristo, ponelo en primer lugar a Jesucristo para que todas las cosas, para que el perturbador que te golpea la cabeza y que te dice hace esto, buscá a Jesucristo para que siempre gane el amor y no que gane la mentira, la falsedad, el daño, el mal. Buscá a Jesucristo y así podrás valorar al prójimo, al que tenés cerca tuyo. Buscá a Jesucristo primero como tu único y suficiente Salvador. Los pescadores que en este barco van, tienen sus redes llenas por ese En Jesucristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo Jesús que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece.
porque el Evangelio es potencia de Dios para salvación. El Evangelio es potencia de Dios para salvación. Como dijo el apóstol Pablo, el Evangelio, dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Cuando a Pablo preguntaban los reyes, dice, vos andá atrás de los cristianos, lo del camino, y él dijo, no me avergüenzo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación, es potencia de Dios para salvación. Tempestades que puedan azotar serán todas calmadas por ese capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar. Por eso es que en este programa, el programa Jesús es Amor, te invito a que creas en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Va a vivir en gloria, porque Jesucristo es poderoso. En Jesús hay poder. Los que en este barco van son hombres redimidos por ese capitán. Hay poder en Jesucristo. Como dice las Sagradas Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva si tú depositas la esperanza en Jesucristo. Si cree en Jesucristo, como dice las Escrituras, de tu interior correrán ríos de agua viva, que sería el Espíritu Santo de nuestro amado Jesucristo. Es necesario que usted tome una decisión mientras está lúcido, mientras está consciente. Tome una decisión y decida dónde quiere estar, dónde quiere quedar. ¿Quiere ir con Jesucristo? ¿Quiere ir a los cielos? Reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. De lo contrario, recuerden que Dios nos da a nosotros el libre albedrío. Recuerden que el capricho es enemigo, el capricho es el espíritu de Satanás. Reprenda ese espíritu, reprenda en el nombre de Cristo Jesús y va a salir victorioso porque tiene que ganar el amor sobre todas las cosas. Ese barco Jesús es capitán, los pescadores que en este barco van tienen sus redes llenas por eso es que le digo, tenemos un cielo que ganar y escapar del infierno. El infierno no solo es ir allá debajo del centro de la tierra, en el Seol, sino también es sufrir las tribulaciones que vienen, que se aproximan acá en la tierra. Y la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo te promete y te dice, si tú recibes a Jesucristo y guarda la paciencia de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Él también te guardará en los postreros días. Él también te guardará de los sufrimientos que se avecinan. Recibí a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. que puedan azotar serán todas cargadas por ese capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar y en este barco Jesús es capitán. Es importante, como dice el corito que canta Susana y Elvio, que realmente maravilloso lo hacen, dice, yo tengo un capitán, el capitán es Jesucristo en tu vida, un barco que navega y el capitán es Jesucristo. Trata de que en tu cuerpo, en tu vida, en tu casa, el capitán sea Jesucristo. Es decir, poner en primer lugar a Jesucristo para todas las cosas, para cualquier emprendimiento que haga, porque te vuelvo a recordar, no te salva una religión, podés ser de cualquier religión, pero tenés que tener el amor de Jesucristo en tu vida. Recibí a Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Enamorado de Jesús, enamorado de Él, enamorado. En verdad, debemos estar enamorados de Jesús porque Él se entregó
Siendo Dios, se entregó a sí mismo y lo hizo por amor a nosotros. Por lo tanto, nosotros, para ser salvos, tenemos que estar enamorados de Jesús. Por eso te invito, Jesucristo no te pide que ponga plata ni fortuna, ni que camine a un lado ni a otro. Sencillamente te pide que recibas, que lo reciba a Él, que abras tu corazón y que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y en ese barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar. Y en ese barco Jesús es capitán. Los pescadores que en este Como barco van, dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es nuestro poderoso Jesucristo. por ese capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar. Y en ese barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar. Recuerden, Y en ese barco recuerden como dice en el libro de los Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Es decir, que nunca cambió, que sigue siendo el mismo. Esto es para todos aquellos que buscan modernizarse, que buscan aplicar de otra manera. Jesucristo sigue siendo el mismo. También se refiere para los milagros. Jesucristo hizo milagros, la iglesia primitiva hizo milagros porque estaban llenos del Espíritu Santo. Hoy también podés hacer milagros, pero tenés que estar aferrado a Jesucristo. No te apartes del camino de Jesucristo, de la vereda de Jesucristo. Lógicamente, es una vereda angosta, es angosta y una puerta estrecha que es la puerta de Jesucristo, porque Él dijo, si entrare, yo estoy a la puerta, el que entrare, el que entra por la puerta se salvará, porque Jesucristo es la puerta. Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare se salvará. Tenés la otra vereda, el camino ancho, una vereda ancha, un camino espacioso, y eso te lleva a la perdición. Caminá por la vereda de Jesucristo para asegurarte un plan de salvación. La intención de este programa es presentarte el plan de salvación por medio de Jesucristo. de Jesús, enamorado de Él, enamorado de Él. En mi Muchos corazón creen que antes Jesucristo hacía milagros y los apóstoles y los hermanos hacían milagros antes, pero la palabra de Dios dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Sencillamente depende de la estatura espiritual que nosotros tenemos con relación a Jesucristo. Y es una relación personal con vos, porque hay algunos que hablan de un plan, como hablaba el Antiguo Testamento, que se salvan todos. Bueno, la iglesia de Jesucristo, la que se va a salvar, va a ser, por decir así, hipotéticamente, se salva un bautista, se salva un pentecostal, puede ser uno de la católica, puede ser uno de la testigo de Jehová, puede ser todos aquellos que están consagrados a Jesucristo, que creen en Jesucristo, que han creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Esa es la iglesia de Jesucristo, esa gente es la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo no es un edificio de barro, no es una denominación, no es una religión. Eso no te salva recibir a Jesucristo, porque Él dice, cree en mí, porque cree en Jesucristo. Él es la resurrección y la vida. El que cree en Jesucristo vivirá, porque Él vino y se entregó a sí mismo. Él murió por vos y por mí en la cruz. Jesucristo se entregó siendo Dios, se entrega a sí mismo en la cruz. Si ustedes buscan informaciones en documentos, observen, miren, ¿qué otro murió por vos y por mí? No hay otro, es el único Jesucristo que murió por vos. Entonces, buscá a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. un barco que navega por el mar. Y en este barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega Queridos por el hermanos y mar. amigos, vamos a orar y vamos a pedir
al Espíritu Santo de nuestro amado Jesucristo, el Espíritu Santo poderoso del Creador del universo, tome control de este programa y que yo pueda ser un instrumento del Espíritu Santo para que pueda, a través de mi palabra, de este mensaje, pueda llegar al corazón de cada uno de ustedes, mis hermanos, para que este mensaje, para que esta palabra de Jesucristo llegue al entendimiento de cada uno de ustedes. Vamos a orar. Padre y Dios nuestro Señor Jesucristo, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras actitudes, por nuestra soberbia, y te pedimos también, Jesucristo, que nos libre de todo mal, que nos lave del pecado que azota nuestra vida. Te pedimos a ti, Padre y Dios nuestro Señor Jesucristo, que nos llenes de vida, que nos llene de tu amor, que nos bendigas y nos protejas, que tenga en cuenta en nuestra vida, que tenga en cuenta nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestro papá, nuestra mamá, a todo. Te pedimos, Jesucristo, que anotes en el libro de la vida, que nos tengas anotado en el libro de la vida, para que en el día que tú pases lista, nuestro nombre queremos responder. Te pedimos, Jesucristo, y te damos gracias por la salud, gracias porque tú nos estás curando, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias, Jesucristo, porque tú te has entregado a ti mismo por nosotros, por amor a nosotros, por amor al mundo, tú te has entregado. Vos, Jesucristo, te has entregado por amor a cada uno de nosotros y has prometido que aquel que cree en ti tendrá vida eterna, se salvará. Por eso te damos gracias, Jesucristo. Y como tú ordenas, como vos ordenás en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, también reprendemos al mal. Y para aquellos que están enfermos en este momento, que tienen algún problema de salud, para lo que fuere, cualquier problema que tenga, ponga su mano en el lugar de afección, en el lugar que le duele, y vamos a reprender la enfermedad en el nombre de Cristo Jesús, así como vos ordenás, Jesucristo amado, que todas las cosas que hacemos lo tenemos que hacer en el nombre de Cristo Jesús. En este momento, para aquellos hermanos, aquellas personas que se sienten enfermos, en el nombre de Cristo Jesús, ordenamos que se sanen. Reprendemos a Satanás, que es el dueño de la mentira, lo echamos afuera. Satanás, el dueño de la enfermedad, lo echamos afuera. En el nombre de Cristo Jesús, le decimos que no tiene parte ni arte en nuestro cuerpo, en el cuerpo de aquellas personas que están enfermas. En el nombre de Cristo Jesús. Y pedimos a Jesucristo amado que tome control de este programa, que se mueva libremente en este programa, en el nombre de Cristo Jesús. Ordenamos al mal, al espíritu del mal, a Satanás, que se vaya, que se aparte de todas las personas que están escuchando de este programa y de todo lo que están escuchando, que se aparte, que se aleje. Le ordenamos que no tiene parte ni arte. Nos decretamos, cada uno de nosotros nos decretamos libre y sanos y victorioso en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Enamorado de Jesús, enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón está escrito Jesucristo de Nazaret. En Mateo 24:35, que es el primer libro del Nuevo Testamento, donde anuncia los santos evangelios de la Biblia. Saben que la Biblia se divide en dos grandes tiempos, Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, todo lo que ocurrió desde el nacimiento de nuestro poderoso Jesucristo. El Antiguo fue todo lo que vino ocurriendo a través, lo que se escribió a través de los profetas, que Dios hablaba a través de los profetas, y era la preparación del Salvador, era la preparación de la venida para el Salvador, porque en el Antiguo Testamento, gran parte del Antiguo Testamento anuncia la venida de Jesucristo. Es decir,
se fue preparando, el Antiguo Testamento iba preparando la venida del Redentor, del poderoso Jesucristo. Bueno, entonces el Mateo dice, el cielo y la tierra pasarán en verdad, pero la palabra de Jesús no pasará, porque hay poder en el nombre de Jesucristo. Y en ese barco Jesús es capitán. Las tempestades que puedan azotar serán todas calmadas por este capitán. Las tempestades Vamos a que puedan escuchar un corito de Susana y Elvio, Jesús Reina. No sé si tenemos preparado, puede ser. Bueno, el corito es de Susana y Elvio y se titula Jesús Reina. Ahí vamos. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Hay sanación, liberación y se siente la bendición. Hay sanación, liberación y se siente la bendición. Si tú esperas en Jesús, si tú esperas en Jesús, como las águilas, tus alas levantarás, como las águilas, tus alas levantarás, mi Salvador. Enamorado de Jesús. Efectivamente, hay poder en Jesucristo. Jesucristo, siendo Dios, es el único que se entregó a sí mismo en la cruz por amor a nosotros y resucitó al tercer día. No hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Ese nombre se llama o es el poderoso Jesucristo. Hay poder en Jesucristo. Ese pasaje bíblico de Hechos 4:12 que dice que no hay en quien poder confiar, no existe, porque créame que si hubiera otro, yo estaría predicando y le estaría diciendo, mire, yo estudié en la Biblia o cuando estudié teología, encontré que hay otro que te salva. En realidad, el único que te salva y que vino con un propósito para presentarte un plan de salvación es Jesucristo. Él por eso es que vino y murió, se entregó a sí mismo para salvarte. Por eso que encontramos en el libro de los Hechos 4:12, dice, no hay otro en quien podés confiar, no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en quien poder ser salvo, y ese único nombre se llama Jesucristo. Él es el único, no hay otro, no busque otro, es Jesucristo. No te salva una religión, no te salva un doctorado, no te salva una teología, no te salva un estudio, no te salva ser un pastorado, ser un sacerdote, te salva tener a Jesucristo, te salva tener el amor de Jesucristo en tu vida, recibir a Jesucristo en tu vida. Esa es la salvación, ahí está la salvación. Para poder ser iglesia de Jesucristo, tenés que recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y lo dice la palabra de Dios, lo dice las Sagradas Escrituras, porque hay algunos que se atreven a decir que Jesucristo no hace milagro, que eso fue en el tiempo primitivo, que hay una promesa divina del Antiguo Testamento, pero la promesa divina del Antiguo Testamento era la venida del Redentor, la venida de Jesucristo. Ahora ya lo tenemos a Jesucristo. ¿Por qué te apegas tanto a la ley?, decía el apóstol Pablo. No te vayas para atrás, volvé para Jesucristo, volvé. Recordá que Él es el que tiene el Salvador, Jesucristo es el que tiene el plan de salvación. Por eso es que
vino con ese propósito. Recuerden, hay un solo Dios que se ha presentado de tres formas. Ese único Dios se llama Jesucristo, que es el que se presentó para los hombres. Tenemos la religión nuestra, la religión cristiana, se llama religión monoteísta, religión de un solo Dios, que se ha presentado. Un solo Dios, no es un Dios de tres cabezas como muchos confunden con la Trinidad. No es un Dios de tres cabezas, no, es un Dios, un solo Dios, una sola cabeza que se ha presentado a la humanidad de tres maneras. Conocemos al Padre, que es el Espíritu Santo del Creador, el Yo Soy. El Verbo se hizo carne en Jesucristo y el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo que se mueve en la actualidad. Esos tres son uno, los tres dan testimonio en los cielos, los tres es uno, es Jesucristo. Lo dice en Primera de Juan 5:7. En Primera de Juan 5:7 son tres que dan testimonio en los cielos, pero esos tres es uno solo, porque siempre damos vuelta y estamos siempre en un solo Dios. Es el único, un solo Dios. Los cristianos tuvimos el orgullo, el honor y el privilegio de conocer la cara de Dios por medio de Jesucristo. Nosotros hoy conocemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y en ese barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar. Y en ese barco Jesús es capitán. Los pescadores que en este barco van tienen sus redes llenas por ese capitán. Los pescadores que en ese barco van tendrán sus redes llenas por ese capitán. Yo tengo un barco que ¿Qué les parece si escuchamos un poema? No sé si tenemos preparado un poema de nuestra escritora argentina y poeta y hermana en Cristo, Mirta Susana Romero. Yo siempre digo, ojalá todos los escritores argentinos, además de recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, también puedan escribir poemas, versos a Jesucristo, que es lo más importante y lo más sagrado, el amor de nuestro amado Jesucristo. Vamos a escuchar un poema que se titula La Radio, que escribió Mirta Susana Romero, justamente lo dedica a este programa, a la radio, a esta radio, así que ahí lo escuchamos. Buenas tardes, soy Mirta, escritora. Dedico esta poesía al programa de Carlos, al operador, al equipo de trabajo y a la audiencia. Espero que las bendiciones de Jesucristo les llegue con mucho amor. La he titulado Jesús. Un lugar, la radio. En la tarde, el predicador lleva la palabra, iluminada por Jesús, en las horas escurridizas y soñadoras. Para los que escuchan a través de la radio, a Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nuestro Padre nos ama incondicionalmente. Dios se pasea en este lugar maravilloso. Se proclama con amor. Hay victoria. El sol abre sus grandes ojos con asombro. La brisa ingresa fascinada con alegría. El frío cruel del invierno nos dice: estamos en tiempos cálidos. En el lugar, Jesús se siente feliz. Se mueve por el medio del Espíritu Santo. Se está habituando al lugar. La radio, que transmite un mundo de amor. En el programa, Jesús es amor. En Jesús está la vida. Y la vida es la luz de los hombres. Gracias.
enamorado de Jesús, soy enamorado. Así escuchábamos el poema de Mirta Susana Romero, poeta argentina y hermana en Cristo Jesús. La radio, dedicado a toda la radio y bueno, para todos que hacemos este programa, también para Karen que está trabajando con nosotros y para todos. Así que gracias, señora y hermana en Cristo Mirta Susana Romero. Gracias. Jesucristo de Nazaret, enamorado de él. Sabemos que en Jesucristo hay poder, Él es poderoso y nuestra alma debe alabarlo a Jesucristo porque Dios ha creado a la humanidad para que lo alabe, para que viva en felicidad, para que tenga felicidad, para que viva en amor y no para que reine la maldad como está pasando. Tenemos que evitar a que nos pase como civilización, que nos pase como pasó en el tiempo de Noé, porque dice la venida de Jesucristo será como en esos tiempos donde todo este tiempo se predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para todo aquel que entiende y para todo aquel que recibe a Jesucristo se salve y más tenga vida eterna. La intención de Dios es poder darles la posibilidad de que se salve. En el tiempo de Noé también ocurrió lo mismo. En ese tiempo Dios se arrepintió, dice la Sagrada Escritura, dice que Dios se arrepintió de haber creado al mundo porque en la civilización que desapareció en el tiempo de Noé, o sea, antes del diluvio, era una civilización muy avanzada, con mucho conocimiento, una civilización con muchos doctorados, una civilización que se plantaban, sembraban, fabricaban, y tenía mucho avance, quizás se cree quizás más avanzado que nuestra civilización, pero tuvo un problema. El problema era que eran desobedientes a Dios, eran desobedientes. Y la prueba fue demostrada cuando Dios ordenó, o sea, Dios se había arrepentido de haber creado esa civilización, se arrepintió de haber creado por la tanta maldad que había, de matarse y encontrar cuerpos tirados por la calle, de todo, o sea que ya no había leyes que controlara, no había nada, era un descontrol total. Entonces dice que Dios se arrepintió de haber creado esa humanidad, esa civilización, ¿no? Entonces, cuando Él mira a la tierra, presta atención, ve a una persona justa, a una y toda una familia justa que andaba con Dios, y ese era Noé. Noé era un hombre que andaba con Dios, era un hombre justo, un hombre que predicaba la ley de ese entonces, que sería la palabra del Antiguo Testamento. Él predicaba la ley de ese entonces. Entonces Dios lo llamó a Noé y le dio la orden de que fabricara el arca, que fabricara el barco, que le llevó mucho tiempo por las dimensiones que tenía, porque era grande. Bueno, y fabricó ese barco, y en todo ese tiempo, mientras se fabricaba el barco, Noé y toda su familia predicaban que Dios le estaba ofreciendo un plan de salvación, que Dios le decía que cuando ese barco se terminara tenían que entrar por la puerta y salvarse, entrar al barco. Y la gente lo trataba de loco a Noé, porque decía, mirá que vamos a subir en ese barco, ¿a dónde se ha visto? Porque claro, en ese tiempo una civilización muy avanzada, para ellos también era como vergonzoso subir en ese barco, por un lado, y por el otro lado eran muy soberbios, reinaba la maldad, no había amor. Por eso es que cuando muchos dicen, pero Dios es malo porque castigó a esa civilización, no, sencillamente cuando la maldad reina, cuando la maldad supera al amor, entonces ahí viene el fin. Por eso pasó en ese tiempo, la maldad era mayor en esa civilización y se podían salvar porque Dios le dio la posibilidad de salvarse. Por eso es que Noé predicaba permanentemente, como hoy nosotros predicamos y le decimos, reciba a Jesucristo. Jesucristo dice, he aquí yo estoy a la puerta, y que entra por mí se salvará. Antes era el arca, antes era el barco de Noé,
Hoy es Jesucristo la puerta, el cual se ofrece o te ofrece como plan de salvación. Al menos interiorizate, al menos escuchá un poquito qué quiere del plan de salvación. Porque acá en este programa no se te está pidiendo plata, no se te pide ni un esfuerzo físico, sí que haga una decisión de que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, porque yo vengo a predicarte los santos evangelios. Sí sabemos que en ese tiempo Noé le decían, cuando estaba el barco terminado, entren al barco y se salvarán, porque viene un diluvio muy grande y desaparecerán todos los seres vivos. Todo, animales, todos los seres vivos iba a desaparecer, que de hecho fue así. De hecho fue así. Hoy podemos ver los documentales donde el arca de Noé se encuentra sobre las montañas Arará, que son montañas altísimas, en las puntas de la montaña. Ahí está el arca petrificada en piedra, y sobre la piedra, sobre el arca, está el glacial todo hielo, y eso fue encontrado por radares infrarrojos de Rusia y de Francia, que pasaban, sobrevolaban haciendo investigaciones. Aparte, según información bíblica, fueron al lugar para encontrar, así como eso, una cantidad de hallazgos arqueológicos que se hacen a través de la mención de la información que te da la Biblia, porque la Biblia es el único documento verdadero, empírico, que te dice la verdad de toda la historia. Es la verdadera historia de la humanidad, es el verdadero libro de sabiduría que es hecho e inspirado por Dios. Por eso, salvando la distancia de ese tiempo, esa civilización muy importante, pereció todo, porque vino el diluvio, solo 8 se salvaron, y todos los animales, un casal de cada animal, como dice este gran predicador Gille Ávila, dice, es increíble porque la gente veía, fíjese qué importante ese mensaje, usted está en su casa y ve que pasa un casal de tigre, un casal de león, un casal de vaca, por decir así, un toro y una vaca. Bueno, pasaban y se iban ¿a dónde? Se echaban frente a la puerta del arca esperando que Dios le diera la orden para entrar. Usted fíjese qué increíble mensaje, y así y todo. Fíjese que el último en subir de los animales, o sea, de acercarse, eran los burros. Y fíjese que los burros, como siempre digo, son duros de entender. Ellos también entendieron el mensaje del Creador, donde le decía, suban al barco, suban al arca, que ahí se salvarán. Bueno, todo el mundo creía que Noé estaba loco, no le creían, preferían creer en otras teologías, como ahora salen teologías que dicen, no, Jesucristo era antes, hacía milagro, hoy ya no te hace. O sea, y contradice la palabra de Dios, porque la palabra dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, a veces la misma gente que está con la Biblia a veces confunde a las personas. Por eso yo me limito exclusivamente a predicarles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí está el plan de salvación, ahí donde te ofrece que recibas a Jesucristo, y a partir del momento que vos recibías a Jesucristo, empezás a recibir entendimiento, empezás a discernir, empezás a entender que el único que salva y sana es Jesucristo, no hay otro. Si vos tenés fe en Él, en Jesucristo, si la fe apuntás a Jesucristo creyendo que Él es el que te sana y que te salva, por supuesto que te va a sanar, porque Él es poderoso y Él no cambió. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre, dice la Sagrada Escritura, no es invento mío. Volviendo al tema del arca, el arca, realmente todas las civilizaciones, todas las culturas hablan del diluvio universal, habla del arca, hablan de ese diluvio universal. O sea, todas las religiones del mundo hablan del diluvio universal. Por lo tanto, o sea que pereció toda una civilización, y todo ser que no subió al barco pereció, murieron todos. ¿Por qué? Porque tuvieron miles de posibilidades para que recibieran a Dios, para que entraran al barco, y no lo hacían. Hoy vino, salvando la distancia, hoy está Jesucristo en este tiempo y te dice, yo soy la puerta, el que entrare por mí se salvará, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí.
el único que te salva es Jesucristo, porque en Él está la salvación. Y la gente no cree, prefiere dar vuelta o prefiere decir espero hasta mañana, pero recuerden una cosa, que la decisión debe tomarla mientras usted está vivo. Nunca deje para mañana lo que puede hacer hoy. Hay un refrán que siempre decimos, nunca deje para mañana lo que hoy puede hacer. Tome la decisión, reciba a Jesucristo y se salva usted y toda su casa. Si no lo hace por usted, hágalo por su familia, para que se salven ellos, para que estén protegidos por Jesucristo, por el Espíritu Santo de nuestro poderoso Jesucristo. Por ese capitán, yo tengo un barco que navega por el mar. Bueno, Y en ese ahora vamos a la tanda y volvemos en la segunda hora, así que seguimos con Jesús es amor. enamorado de Jesús, enamorado. Así seguimos con el programa Jesús es amor, quien les habla o quien predica, Carlos Horacio Farinas. Sabemos que hay poder en Jesucristo. Jesucristo es poderoso en todo, porque así ha demostrado cuando leemos, estudiamos la Biblia en el Nuevo Testamento, empezamos a interpretar y a conocer todas las obras y los milagros y prodigios de nuestro amado Jesucristo. Y así dice el Mateo 24:13, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, a partir de ese momento, después que se haya predicado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todo el mundo, entonces ahí vendrá el fin. Y el fin también vendrá, recuerden que también es parte de todo, que cuando el mal supere al amor, cuando el mal ya todo sea malo, bueno, entonces ahí viene el fin. Así que todas las cosas se van encaminando para ese lugar. Por eso entre usted, yo y todos tenemos que poner un granito de arena y tratar de que de alguna manera persista, siga existiendo el amor. Porque el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor todo lo da, todo lo entrega, el amor todo lo espera. El amor es humilde, el amor es sincero, el amor no pide nada a cambio, el amor no te saca en cara, el amor solo sabe amar. Ese es el amor y Dios es amor. Dios es amor. Busca a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Por este capitán, las tempestades que puedan azotar serán todas calmadas. Por eso también tenemos que tener en claro que nos dice el Mateo 7:27, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre o del que envió. La pregunta es esta, ¿cuál es la voluntad del Padre o del que envió a Jesucristo? ¿Qué voluntad tiene Él? ¿Qué es que quiere de nosotros? Pregúntese, o sea, dice, ¿cómo hago entonces para salvarme? Y Jesucristo dice, todo aquel que hace la voluntad del que me envió, en otro pasaje bíblico o en otra versión, dice la voluntad de mi Padre. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es? Entonces ahí vemos, según las Sagradas Escrituras, es en primer lugar debemos recibir a su Hijo, recibir a Jesucristo, y además es necesario no solo recibir, sino también creer en el nombre de Jesucristo. Enamorado de Jesús, enamorado de Él. Ese es el primer requisito, es recibir a Jesucristo y creer en el nombre de Jesucristo, interpretando que Dios se entrega a sí mismo por medio de Jesucristo. Esa es la voluntad de mi Padre, esa es la voluntad del que me envió, que habla Jesucristo. Además, que anuncies a toda criatura, a todo el mundo, estos santos evangelios, los santos evangelios de nuestro Señor Jesucristo, como así lo menciona en Marcos 15:16, y predicar a todo el mundo el evangelio, estas buenas nuevas, esta buena noticia, la noticia de nuestro Señor Jesucristo,
y predicar el plan de salvación para que todo aquel que crea en Jesucristo se pueda salvar, y que cree en Jesucristo y cree y recibe a Jesucristo se pueda salvar. Esa es la intención de Dios y esa es la voluntad de Dios, que nosotros, que los predicadores, que los pastores, todo aquel que tiene un poquito de conocimiento de la palabra de Dios, llevarles a otra persona, sea por radio, sea hablando, sea en el mate, tomando un café, como sea. No se haga problema si usted no ha estudiado. Lo importante, porque no se va a salvar por el doctorado en predicaciones o en pastoral. Usted se va a salvar por la cantidad de grado, de cantidad de Dios que tenga en su vida. Se va a salvar por su relación con Dios, por el amor que usted tenga a Jesucristo. Por eso se va a salvar, no se va a salvar por lo que usted pueda predicar, o sea, si usted tiene grandes palabras. Lo importante es que usted tiene que dar lo que tiene, usted tiene que dar lo que el Espíritu Santo de Dios le da en ese momento. Entonces, no trate de decir palabras difíciles, sencillamente expresar lo que usted siente. Yo escucho a mucha gente que se prepara, que tratan de hacer un doctorado de la palabra, cuando Jesucristo vino al humilde, al pobre, al humilde de corazón, aquel que tiene quizás poca letra, porque vino a Pedro, al apóstol Pedro, cuando era pescador, Pedro, que no tenía letra. Casi todos los apóstoles eran de poco conocimiento, poca lectura, poco conocimiento bíblico inclusive, y Dios le dio todo la sabiduría, o sea, Jesucristo le dio todo el conocimiento, y además Jesucristo promete, dice, es necesario que yo vuelva al Padre y os enviaré a vosotros el Consolador, que es el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros y también les recordará todo lo que escucharon, todo lo que aprendieron, y también les enseñará. El Espíritu Santo le va a enseñar a entender, o sea que ustedes van a empezar a entender qué quiere Dios de nosotros, qué quiere Jesucristo de nosotros. Jesucristo no te pide nada económico, en este mensaje yo no te estoy pidiendo nada económico, ni te estoy exigiendo que vayas a un lugar. Sencillamente te digo que abras tu corazón, que abra tu mente, que seas inteligente y que reciba a Jesucristo, porque esto es para inteligente, para aquellos que piensan y dicen, si yo recibo a Jesucristo se salva mi casa, toda mi familia, entonces me conviene recibir. Además, aseguro la vida eterna que me promete Jesucristo. Enamorado de él, en mi corazón está escrito, Jesucristo de Nazaret, enamorado de él, Sabemos que en Jesucristo hay poder, y por eso es que nosotros tenemos que pensar y poner todas las cosas en primer lugar a Jesucristo. Todo lo que usted va a realizar, actividad que realice, ponerlo en Jesucristo. Usted va a poner un negocio, una empresa, como le digo siempre, en primer lugar a Jesucristo, porque Él te prospera, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y repito, este pasaje bíblico está grabado en la Biblia y que es bíblico y está escrito que es el mismo ayer, hoy y siempre, porque hay algunos que dicen que Jesucristo ya no hace milagro, que Él te asegura nada más que la vida eterna. Y entonces es como negar a Dios o ponerle un límite o coartar el derecho que tiene Dios de hacerlo y moverse como quiere, porque Dios es Dios, Jesucristo es Dios y se mueve como quiere, no por la decisión de una congregación, de una organización religiosa que dice, no, los milagros eran para antes. No, señores, si nosotros creemos y tenemos un grado, una estatura espiritual que vamos recibiendo con amor a Jesucristo y ponemos las cosas en primer lugar, ustedes van a empezar a notar los milagros. Y por supuesto que también por el otro lado se levanta el enemigo y trata de destruir todo lo que usted hizo. El enemigo no quiere que usted prospere, no quiere que, si usted se emprende una empresa, el enemigo se pone siempre a luchar, pero siempre va a ser victorioso porque dice, si nosotros estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? Es decir, si usted va a hacer un emprendimiento, va a tomar una decisión por un emprendimiento, una empresa, un negocio, lo que fuere, va a comprar algo, ponga en primer lugar a Jesucristo para que Él esté en primer lugar Jesucristo. Si usted
Si usted tiene una relación, tiene una pareja, un novio, un esposo, en primer lugar a Jesucristo, porque seguramente el enemigo va a atacar para tirar abajo todo el amor que hay, porque ese es el trabajo del enemigo, a través de mentira. Te da manija y te ataca, y hay gente que es servil, que es útil y que se deja llevar por la mentira de Satanás. Pero si vos tenés a Jesucristo, realmente lo tenés en tu corazón, si vos lo tenés realmente en tu corazón, si tenés a Jesucristo, ¿quién contra Dios? ¿Quién contra Jesucristo? Porque ni el diablo se podrá acercar, va a huir, huye de vos, huye de Jesucristo cuando vos tenés a Jesucristo. Por eso, tomás una decisión y realmente recibilo a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, y el amor de Cristo va a reinar en tu vida y nadie podrá hacerte daño. Jesucristo de Nazaret, enamorado de él, enamorado de Jesús, enamorado de Sabemos que en Jesús hay poder. Él es poderoso. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, porque en Cristo somos más que vencedores. En Cristo Jesús somos más que vencedores. En mi corazón está escrito, Jesucristo de Nazaret, enamorado de él, enamorado de él. Cuando nosotros decimos en Cristo Jesús somos más que vencedores, o todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, también tenemos que tener en cuenta que hay que tener en cuenta el mandato que nos dejó en las Sagradas Escrituras, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tienen sus redes llenas por ese capitán. Los pescadores que en ese barco van tendrán sus redes llenas por ese capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Yo tengo un Por eso, barco que para navega entender el mensaje del que envió a Jesucristo, que pide para poder entrar al reino de los cielos, es recibir y creer en el nombre de Jesucristo. Ahí nosotros, todo aquello que cumplimos con ese mandato, estaríamos cumpliendo la voluntad de Dios, cumpliendo la voluntad del que envió a Jesucristo. Recuerden que nosotros tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón para que Él pueda entrar y vivir con nosotros, como dice en el pasaje bíblico de Apocalipsis, Apocalipsis 3:20, dice, Apocalipsis 3:20 te dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, el que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Es decir, Jesucristo dice: aquí estoy a la puerta de tu corazón y golpeo. Si tú abres, yo entraré a ti. Quiere decir que está golpeando a través de este mensaje, a través del mensaje de Jesucristo. Aprovechá ahora que podés escuchar mensaje de Jesucristo. Estas cosas ya no se ven, porque usted puede escuchar en muchas radio, televisión, muchas predicaciones hermosas, pero muy pocas te hablan del plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo, el plan de salvación que te ofrece a vos. Muy poco se habla del Apocalipsis, muy poco se habla de la venida de Jesucristo, que viene pronto, muy poco se habla del arrebato. El arrebato van a ser arrebatados únicamente aquellos que han recibido a Jesucristo, que han creído en su nombre y que han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. En mi corazón está escrito, Jesucristo de Nazaret. Yo tengo
Si vos crees en Jesucristo, vas a entender que Él es el Verbo que se hizo carne, que vino como hombre con todo el poder de Dios. Creer es necesario que crea que Jesús venció a la muerte en la cruz. Valorar la resurrección de Jesucristo, es decir, reconocer que Jesucristo resucitó al tercer día entre los muertos. Resucitó, ganó, salió victorioso. Creer que Jesucristo es victorioso frente a su adversario, el diablo. Creer que Jesucristo ganó esa batalla, porque en Jesucristo hay poder. En este barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar. Y en ese barco Jesús es capitán. Las tempestades que puedan azotar serán todas calmadas por este capitán. Las tempestades que puedan azotar serán todas calmadas por ese capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar. En Jesucristo somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque en Él está el poder, y si usted recibe a Jesucristo, usted vive como Él, vive con ese poder, con esa libertad, con la seguridad de que tiene a Dios en su vida. No hay otro misterio, no es un misterio difícil, es sencillamente abrir el entendimiento, abrir el corazón y tratar de entender que Jesucristo es el que te sana y te salva, que Jesucristo te garantiza la vida eterna. Recibir a Jesucristo es como recibir a tu mismo médico que te empieza a curar por dentro y por fuera, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Repito este pasaje bíblico para aquellos que dicen que Jesucristo ya hoy ya no cura. Jesucristo sigue curando porque sigue sanando y te va a sanar y sigue haciendo milagro porque Él es el Dios de lo imposible. Jesucristo es el Dios de lo imposible. Es cuando el médico te dice ya no puedo hacer nada por su esposo, por su hijo, por su hermana, por su tío, por su papá o su mamá, entonces cuando el científico, el especialista ya no puede hacer nada, ahí aparece la mano de Jesucristo, que es nuestro Dios de lo imposible. Cristo de Nazaret, enamorado de Él, enamorado de Él. Por eso es que decimos, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. El Evangelio de Jesucristo es potencia de Dios para salvación. No solo para salvarte, para sanarte acá, sino también para salvarte, para que no vayas al infierno. Por eso es que siempre digo, hay un cielo que ganar y hay que escapar de un infierno. Ese infierno lo vivimos acá en la tierra y está próximo, porque si vos tomás una decisión que es la más importante de tu vida. Vos pudiste haber tomado muchas decisiones en tu vida, muchas decisiones, pero si vos tomás una decisión que es la más importante, que es decidir con quién querés ir, porque para eso estamos nosotros en este mundo, para tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión. ¿Vamos con Jesucristo o nos quedamos acá para que cuando tengamos que partir, o sea, cuando tengamos que morir, van a venir los ángeles de Satanás para llevarle para abajo? Pero si nosotros tomamos una decisión y decidimos ir con Jesucristo, va a ser felicitados por los ángeles de Jesucristo, porque te abrazarán y vivirás y reinarás con Jesucristo, vivirás con Él, porque Él te asegura la vida eterna. Puedan azotar, serán todas calmadas por ese capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en este barco Jesús es capitán. Sabemos que Jesucristo, siendo Dios, se entregó a sí mismo en la cruz por amor a nosotros. La venida de Jesucristo no es en vano. Jesucristo tiene un plan de salvación para vos. Y es necesario que tomes esa decisión y que lo reciba para que tu vida empiece a cambiar. A partir de ese momento, todas las cosas van para mejor. Como dice otro pasaje bíblico, recibí a Dios y lo demás todo, cree en Dios y lo demás todo se vendrá por añadidura. O sea, busca primero a Jesucristo y lo demás vendrá
por añadidura. Recibí a Jesucristo primero y lo demás será todo en victoria, en victoria. Jesús enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de él, enamorado de él. En mi corazón está escrito Jesucristo de Nazaret. Como sabemos, Jesucristo se entregó a sí mismo por amor a nosotros, para que nosotros pudiéramos hoy tener vida y vida en abundancia. Como dice en Juan 1:1, en principio era el Verbo, y el Verbo se hizo carne, que vino, o sea, el Verbo se hizo carne en Jesucristo, y Él vino para que se entregue a sí mismo por amor a nosotros, no es por otra cosa, no tenía interés de nada, por amor a nosotros se entrega, porque Él realmente, siendo hombre el 100% y siendo Jesucristo, siendo hombre el 100% y siendo Dios, porque tenía todo el poder de Dios en Él, porque Él dice, el que ha visto a mí ha visto a mi Padre, lo dijo a Felipe, y también Él dijo, ¿cuánto tiempo hace que estoy acá con ustedes y todavía no han conocido al Padre? Él dice, Felipe, el que ha visto a mí, y si no, por el otro lado dice, mi Padre en mí, yo en mi Padre, y si no, podés mirar mis obras. Las obras, ¿cuáles fueron de Jesucristo? Las que conocemos, de resucitar a Lázaro, resucitar a muertos, a resucitar a Lázaro, a la niña de Jairo, al niño de esta madre viuda que tenía el único varón, de sanar a un paralítico de nacimiento, a hacerle ver, a darle la vista a una persona que nació ciego, no es que quedó ciego en el camino, nació ciego y Jesucristo vino y le dio la vista. Tengo un barco que navega por el mar, y en este barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega. Por eso vemos en Juan 6:40, dice, esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve a Jesucristo y cree en Jesucristo tenga vida eterna, y Jesucristo les resucitará en los días postreros, es decir, en los últimos días, para poder entrar al reino de Dios. Es decir, para hacer la voluntad de Dios, en primer lugar, es necesario recibir y creer en Jesucristo. Y entonces ahí serás salvo, entonces ahí entrarás al reino de los cielos. Por eso tenemos que buscar primero el reino de Dios y su verdadera justicia y su eterna justicia. Buscar primero a Jesucristo, ponerlo a Él en primer lugar para que vos puedas salvarte. La intención de este programa es que usted encuentre de alguna manera la salida y que te salve vos y toda tu casa. Si no lo haces por vos, hacelo por tu hijo, porque tenemos en Juan 1:12, dice, por cuanto ha recibido a Jesucristo y ha creído en su nombre, Él te dio